Hola amigos, ¿cómo se va? Espero que bien. Bueno, hoy voy a voy a empezar a hacer la vaina para este pugio romano, ¿eh? Por supuesto lo tengo que sacar de la protección para hacer la vaina. Vamos a tener que cortar. Y voy a aprovechar este tiempo para conversar con ustedes sobre la historia de este magnífico, magnífica pieza, magnífico cuchillo, daga. Es una daga con mucha historia. El pugio romano, como lo dice la palabra, lo usaron los romanos. Las legiones romanas, cuando Roma entra con su poderío y conquista la península ibérica, se encuentran con un estilo de daga o cuchillo muy característico usado por los nativos celta ibéricos y lo adoptan. Vamos a, con algunas variaciones. Entonces, quiero contar, te voy haciendo esto un poco la historia. La península ibérica, hasta el año 278 a.C., si no me equivoco, no fue invadida por los romanos de ninguna manera. Ahí se produce el desembarco de los romanos en la península ibérica y ellos, con toda su tecnología y poderío militar, se embarcan con las intenciones primigenias de realizar comercio. Por lo tanto, tratan de llevar adelante una política de negociación, una política con los pueblos que estaban en las costas del Mediterráneo. Algunos de ellos se oponen, a los que se oponían, le aplicaban la maquinaria militar y los dominaban. Los que no, se, se hacían súbditos del régimen romano y negociaban con ellos. Y entablaban comercio y le dejaban, por supuesto, grandes beneficios administrativos, militares y políticos a los señores de la región para que los cautivaran de esta manera, si no, no necesitaban llevar adelante su despliegue, llevar adelante su despliegue de poderío militar, porque tampoco Roma era que quería andar gastando, como ningún estado, andar gastando en despliegues militares si no es necesario. ¿Qué pasó? Cuando ya terminan de dominar lo que es la parte sur de la península ibérica, o sea, la que lindera al Mediterráneo, empiezan a tratar de penetrar en el interior y ahí se encuentran con estas tribus celtas ibéricas y acá ven que usan un cuchillo con esta hoja muy parecida a esta y se han encontrado, que ahora les voy a mostrar, esto está basado en una hoja que se encontró en una necrópolis, la necrópolis de Burgos, de Cascajerra, Teba, Burgos, cerca del río Ebro en el norte de la península ibérica. Esta después fue adaptada, originalmente los romanos, el puje romano era muy parecido al que le dieron a los celtas ibéricos, que era con un cabo bidiscoidal que estaba remachado, era una hoja, con un cabo remachado con dos remaches, y por eso se llama bidiscoidal, y luego se fue adaptando a este sistema de espiga única. Que no significa que ya no lo usaran antes los ibéricos, sino que también se han encontrado restos de espiga única en algunas restos, en algunas excavaciones arqueológicas, sino que Roma lo toma como parte de su indumentaria, parte del equipo de guerra del legionario romano, y entre el año 100 a.C. y 200 después de Cristo es parte oficial de del equipo romano, ¿eh? El pugio romano con estas características. Como le dije, los primeros eran con un cabo discoidal remachado y a partir ya de del año 50 a.C. empezó a hacerse de esta manera, imponiéndose totalmente en el año 40, 40, 50 después de Cristo esta clase de cabo. La influencia de estas dagas de las tribus celta ibérica es total sobre esta clase de cuchillos del imperio del ejército romano. Pueden encontrar muchos trabajos al respecto. Este, como le digo, está basado en una que se encontraron en una excavación. Ahí le voy a dejar la foto, en lo que está basado esta daga, la medida, la forma. Lo interesante es algunas pequeñas variaciones, como les dije, necesarias por el tema de la construcción. La construcción en serie de esta facilitaba mucho hacerlo con una espiga única, que también le da mucha fortaleza, con dos planchuelas, en este caso de bronce, también se hacían de bronce, y los romanos lo hicieron al principio de bronce, luego bronce y acero atrás, y a veces directamente los dos de acero. En este caso utilizamos dos discos de bronce para sujetar pomo, la guarda y el pomo. Así como esta estaban elaboradas, ahora vamos a hacer la vaina. La vaina también muy parecida, no puede ser, si no cambia mucho la hoja, no, tampoco la puede cambiar la vaina. Respecto a la vaina que utilizaban los soldados celta ibéricos, que los soldados en su momento no eran otros, celta ibéricos no eran otros que los mismos ciudadanos campesinos que se transformaban en soldados con sus propias armas. En muy pocas
muy poca civilización celtibérica tenía organizada un ejército permanente como Roma. La vaina era una vaina común de cuero cosido. De un lado tenía un gancho, podríamos decir, en forma de S, y del otro lado una especie de, vamos a decir, orejera, asa. Eh, para, la diferencia es que ellos se la colgaban en el cuello y le daban colgada como un morral a la vaina. El romano no la llevaba en el cinturón. Entonces eso hizo que variaba un poco el enganche. El romano le puso 4 ganchos, 2 de cada lado, y por orejera, para poderla llevar derecho cruzado, y el celta ibérico lo llevaba colgado. Por eso tenía un gancho de un lado y del otro lado una especie de S para poder colgarlo y descolgarlo. Así que bueno, vamos a hacer algo parecido a eso. Como hubiera sido esta vaina romana. Normalmente yo hago el primer modelo en papel, pero acá lo vamos a hacer directamente sobre el cuero, ya que es un modelo para que ustedes lo vean. Que no es modelo complejo, sino que podemos lograr una vaina totalmente funcional en poco tiempo. Bueno, me voy con una lapicera porque no tengo. Algo muy interesante también para aclarar es que esta forma de hoja también fueron allá en la zona de excavaciones en Pompeya, también en zonas griegas. No es única y exclusiva de la zona de España, Hispania, o lo que hoy es España, o España celta hispánico. Si no es exclusivo, pero sí es la influencia que tuvieron estas de la zona hispano-celta hispana sobre el ejército romano, sí está totalmente confirmado, que fueron estas las que influyeron a los romanos para tomar el modelo de lo que luego sería el pugio romano. Ya que las griegas, en su momento, los romanos también tomaron de ellos los cuchillos o dagas con alguna forma, pero nunca lo usaron como equipo oficial de guerra, sino que lo usaban más bien como con fines ornamentales o de fines para actos o rituales. Entonces, esa es la diferencia con estas, que las celtas ibéricas sí fueron tomadas por los romanos como necesariamente obligatorias en el equipo de guerra. Los griegos ya luego lo tenían desde la época 1200 años antes de Cristo, o sea, antes de la época de bronce, ya tenían con esta forma las hojas, este tipo de dagas. Lo importante es que estas no influenciaron a los romanos, sino que las que lo influenciaron y las que tomaron los romanos el modelo para hacer el pugio romano propio del equipo de guerra fueron las celtas ibéricas. No es que sean exclusivas la forma, sino que es la influencia que tuvieron sobre los romanos lo que estamos viendo. Bueno, acá vamos a ver, vamos a hacer espero que se tome la cámara, el modelo directamente sobre la vaina, directamente sobre el cuero. Vamos a medir el pase que va a tener, tiene un pase perfecto. Y acá muy importante lo que vamos a hacer es directamente vamos a ir tratando de cortar la costilla, es algo importante, la costilla, lo que va al costado de la vaina. La vamos a tratar de cortar directamente ahora. Entonces vamos a cortar esta parte central, que va a ser, nos vamos a medir para hacer el pugio, vamos a tomar la medida y vamos a tomar la costilla, que es lo más importante. Entonces acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar un espacio entre el borde de la hoja y el exterior de la vaina para darle lugar a la costura de 1 centímetro. Centímetro, vamos a dejarle un poco más, 1,3. 1,3 de un lado y 1,3 del otro. Así tenemos espacio tranquilo para la costura. Acá lo importante es esto. Nosotros vamos a hacer, si bien va a quedar este 1,3, lo vamos a respetar en todo el contorno. El tema es que la costura no va a quedar con esta forma en el interior. Una forma así bombé, para que cuando pase esta parte, corta la costilla, o sea, del canto de la costilla y presiona. Ya se va a entender cuando termine. Bueno. 1,3. Acá también
1,3 atrás, calculamos 1,3 en la parte más ancha, 1,3 en la boca, largamos una línea recta, vamos a que coincida justo para no desperdiciar material, una línea recta, ahí, pero lo vamos a cortar, y acá vamos a tratar de mantener 1,3 en 2 o 3 partes más para tomar la referencia, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, 1,3, bueno, teniendo la referencia podemos trazar la línea, por la que vamos a cortar. La punta, siempre se le deje una generosa punta, porque es donde puede haber más problemas luego en la costilla. Si le quieren dar un poquito más la punta, no viene nada mal. Un poquito más de ancho, déselo porque puede haber, no hay problema. Bueno, ya tenemos la primera cara de la vaina. Como son dos caras iguales, podemos cortar esta, copiarla. Vamos a tratar de copiarla acá. Sí, espero que me alcance. No tenemos mucho material, pero nos va a alcanzar. La vaina tiene un total de 67 de ancho. Así que nos va a alcanzar. Vamos a cortar este, cortamos el otro y después vamos a cortar las costillas, como le dije. Vamos a ver cómo son las costillas, que no son otra cosa que esta parte que ustedes ven acá que sobra entre el total de la vaina, la cara de la vaina y el contorno de la hoja. Esa es la forma de las costillas. Ya tenemos. Bueno, conversando un poco más sobre la historia del pugio romano. El pugio romano fue una adaptación necesaria del ejército de Roma, como le dije, cuando empezó a penetrar en la península ibérica, porque los primeros años fueron solamente en la costa para poder comerciar con los pueblos de las costeros. Luego ya se empezó a penetrar en la península ibérica hacia el norte, buscando recursos naturales, madera, minas, metales. Ya cuando empieza a penetrar, empieza a encontrarse con estas tribus celta-ibéricas que le oponen resistencia, muchas de ellas, otras no, algunas se organizaron, otras no, eran una cantidad realmente importante de tribus, no me acuerdo todos los nombres, pero cuando se le opone un enemigo común, se empezaron a unir, muchas de ellas, y conformar ciertas estructuras militares, y encuentra la necesidad de cambiar algunas estrategias en la guerra, como les pasó ya a los romanos en la invasión de Germania. Vieron que algunas tácticas utilizadas en otros lugares, por ejemplo en Grecia, en el Peloponeso, no les servía como la estructura que habían copiado y había sido tan eficiente antes, la falange, ya que acá estaba lleno de bosque. Entonces sufrían ataques furtivos permanentes, donde era necesario una estructura de una forma de guerra más ágil, fácil de armar, rápida, ágil principalmente. Y la falange ya no era tan útil, porque la falange servía para batallas en espacios abiertos, con ejércitos constituidos en forma ya tradicional, no como estos asaltos furtivos o ataques de guerrilla que sufrían en esta zona. Entonces empezaron a cambiar entre ellos. Lo primero cambiaron la estrategia de avance y de guerra, cambiando por algunos sistemas de defensa que los hiciera más ágiles, y entre ellos también cambiaron el equipo necesario. Ahí entró el pugio. Un arma liviana, de último recurso, cuando ya no, la lanza no sirvió o su lanzada, ya tenemos hombre contra hombre. Un arma liviana, ágil y que puede atravesar tanto huesos, cota de malla, firme. Un fundamental en el pugio y en la daga o puñal celtibérico es esto, el nervio central. Luego vamos a ver vaciados, alternativos o no, puede ser un vaciado recto, pero lo importante es que tenga el nervio central. Ese es el nervio que le da fuerza para una penetración y fuerza a la punta también. Entonces, adoptan esto. Eso es lo que le da la necesidad, la propia necesidad es que hacen cambiar la estrategia y el equipo de guerreros romanos. Ahí donde aparece el pugio romano. Reitero, el pugio romano es una creación, si bien es romana, inspirada en el puñal celta-ibérico, con alguna adaptación de romana, en el caso del cabo, pero inspirado en esto y en la necesidad de cambiar sus estrategias. Bueno, ya tenemos la primera parte. Como les dije, vamos a hacer la segunda. Va a ser copiada de la primera. Así que vamos tratando de ahorrar material. La producción en serie de estos puñales hizo que Roma adopte una forma sencilla en el cabo y, como le dije, ya adoptara definitivamente la espiga a partir del año 40-47, según lo que vi después de Cristo, adoptaron de forma definitiva ya la espiga única, o espiga oculta, y adoptar esta forma de pomo
semilunar o semicircular y tomo y de guarda semilunar y lo que es el cabo propiamente dicho, ¿no? Dividido en tres partes y con dos metales. Esto lo hace hacer, se puede hacer mucho más rápido, fácil, lo hacía en serie. Los artesanos herreros hacían la hoja en serie, también el carpintero hacía esto en serie, los pomos, que en principio estos eran iguales, el de delante y de atrás, pero como al ser iguales queda un poco incómodo atrás, algunos lo reducían, como quedó acá. Entonces, eh, de ahí viene, el pugio no es otra cosa que un resultado de la necesidad del ejército romano de adaptarse a las necesidades de la conquista de la España o de la península ibérica celta, lo que luego llamarían ellos Hispania y lo que diría hoy España, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos la otra parte, bueno, acá, nos queda cortarlo y hacer las costillas. Una vez que hagamos las costillas, pegar todo, coser y ya tenemos la vaina, muy simple. Dos caras, una costilla generosa, una buena costura y sin olvidarse en la costura hay que hacer las cuatro cuatro orejitas con los broches, perdón, los pasadores para el cinto. En este caso, porque ya le dije, es una variación de la vaina que hacen los romanos, que le ponen cuatro pasadores, y no un pasador y un gancho como tenían las tribus celta ibéricas, porque lo usan colgado a la cintura y no medio cuerpo o como hacían las tribus celta ibéricas. Siempre tiene que cortar muy bien, si no, no vamos a tener resultados buenos en los cortes. Traten de trabajar siempre con buenos cueros para no sufrir en el descarne y demás. Bueno, ahora vienen las costillas, esto es lo que les decía yo que es muy importante. ¿Qué forma tiene la costilla? Esta, que está marcada acá. Si yo lo utilizo a una sola costilla, voy a desperdiciar mucho material. Voy a desperdiciar todo el material central. Entonces lo que voy a hacer es dos costillas. Una que llega hasta acá y la otra que llega del otro lado. Entonces vamos a ver qué parte tenemos. Vamos a usar las costas. Para la costilla un costado que a lo mejor después no vayamos a usar porque no esté muy bonito. Bueno, está todo lindo. Me da pena usarlo, pero sí podemos usar esta parte. Vamos a ver si podemos usar esta parte. El eje de costilla, la misma parte exactamente. Bueno, acá abajo. Acá tenemos una costilla que lamentablemente no nos va a servir porque tenemos que darle una pancita acá para que ajuste. Esto es fundamental. Esta es la panza. La pancita que sería el acinturonamiento de acá para que ajuste, no se salga. Voy a tener que utilizar otro borde. No quiero perder material, por eso que estoy tratando de hacer todos los cálculos posibles para perder menos material. No tengo la mitad. La mitad, le marcamos acá 1,5, 1,3 y acá 1,3. Cuando entra va a hacer esto, presionar ahí, cortar sobre este, y básicamente porque la costura va a estar en la orilla y volver a ajustarse ahí. La entrada va a ser así y se va a volver a acomodar ahí. La costura va a estar en la orilla. Vamos a ver cómo lo hacemos. Si el filo no fuera cinturonado también serviría, porque podemos hacerlo lo mismo, que ajuste, siempre principalmente que tratar que ajuste en la punta del filo, la mitad hacia adelante, pero como acá cinturonado, vamos a hacer que ajuste acá atrás. La costilla, por eso la importancia, es la que le da firmeza al filo, que no se salga de la vaina del cuchillo. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer otra igual, para ir de este lado y luego la tapa. Yo podría haber hecho, como le dije, directamente cortar una sola costilla, pero hacía ahorro material. Vuelvo a utilizar el mismo borde, hago la costilla, la misma costilla, que va a ser con el otro lado del cuchillo. Tendría que ser exactamente igual, ¿no? Y la pongo al revés. Bueno, ya seguiremos.
En lo que hago mucho hincapié es en la costilla, para que quede bien seguro el cuchillo. Entonces esto la termino, como le dije, le hago la costilla principal, la dibujo según el cuchillo, le dejo un par de milímetros y después la termino acá, fíjense. Ahí estoy dibujando, va a penetrar fácilmente en la boca, pero después se va a ajustar ahí. Esa es la idea, ¿no? Así que acá lo dibujé, tengo que terminarla y prácticamente tengo que ir labrando la costilla con la costilla ya colocada. Si yo lo dejo así, me va a costar que entre. Ahí se va a trabar ahí, no va, tiene que pasar todo eso. Entonces vamos a hacer que entre fácil y ahí haga un ajuste en la costilla al final. Entonces esto prácticamente se trabaja con la costilla pegada. Por eso es que pegué la costilla primero. Me equivoqué en poner este pegamento arriba, pero ya está, lo dejé secar y puedo trabajar tranquilo. Eh, Trabajo por eso con la costilla ya pegada de un lado. Porque es un trabajo prácticamente de ajuste. Meto esto por abajo para no cortar el cuero. Si usted tiene una pencholita, mejor. Para, hay que cortar la brava. O sea, veamos esta forma. La forma es que entre y haga ajuste. Esa parte de la costilla va a ajustar. Entre, ajuste. Bueno, acá ya vemos cuando terminé de pegar, hice presión, dejé secar, pruebo y veo que si bien ajustaba, la parte de la cintura queda ajustado, como había previsto, pero no la punta, no queda ajustada la punta, por eso se caía unos 1,5 cm o 2 el cuchillo. No se salía, pero no quedaba ajustado como yo quería, así que tuve que volver a despegar y que la costilla ajustara por lo menos 2 milímetros sobre el filo, o sea que el filo se cortara la costilla por lo menos 2 milímetros, no solo la cintura. Si no, iba a pasar esto, que no salía, pero se caía. Fíjense que hacía, así que no me convenció y como todo tiene que quedar perfecto. Ajustaba, para salir no se salía, pero costaba para entrar, para salir, pero ahí, ¿ves? Ahí quedaba ahí trabado, pero no es lo que yo quería quedar trabado como corresponde, adentro. Costaba para sacarlo, no se salía, pero no ajustaba la punta, justamente lo que le había estado indicando anteriormente. O sea que la costilla tiene que quedar también cortando el filo sobre la costilla de la punta, no solo de la cintura. Volví a desarmar, hice que la costilla fuera más adentro, 2 milímetros más adentro en la parte de la punta y que ajustara todo el filo. Bueno, una vez que se secó nuevamente, volvemos a probar a ver cómo ajustaba la vaina, la costilla, a ver cómo ajustaba la hoja, no solo en la cintura, sino también en la punta. Ahora sí, ahora me gustó, ahora sí vamos a hacer las perforaciones para la costura, coser y luego ya seguir con
terminado el pintarla, teñirla y toda la parte de embellecimiento final. Con un tenedor y una lesna pueden marcar las puntadas para luego hacer las perforaciones. Las pueden hacer con una pequeña mecha de 1 milímetro, 1,3 milímetros o directamente con la lesna para pasar la costura con el hilo de costura. Yo utilizo hilo de costura encerado y trenzado. Hilo de costura de zapatero, encerado y trenzado. Lo que estoy haciendo en este momento es pasar un desvirador, esto es para hacer una pequeña zanjita, podríamos hacer sobre la línea de costura para que el hilo quede escondido, no sobresalga del cuero. El largo del hilo, como es costura doble, y hay que considerar también el ancho de la costura, en este caso de la costilla, yo lo dejo 4 veces de largo la distancia que tiene todo el recorrido de la costura de la vaina. La costura de la vaina tiene 20 centímetros, yo lo voy a dejar 80. En este caso es así que bueno, es para que lo consideren que el hilo tiene que ser lo suficientemente largo para terminar, más vale que sobre un poco y no tener que cortarlo y hacer nudo en el medio. El sistema de costura es muy simple, el doble pasada, yo empiezo por la punta, pero puede empezar por cualquier de los costados. El tema es después saber ocultar el final, nada más, el hilo entre carnes, la última puntada se va entre las carnes, digamos, después que salga por la costilla, digamos. Pero es costura doble, con doble aguja, una pasa por un lado, la otra por el otro y simplemente es toda la ciencia. Bueno, ahora que está lista, vamos a primero pasarle, ya está lista la costura, vamos a hacer una línea paralela al borde con este pasador o con un tenedor que quede unos 4 o 5 milímetros de la costura, como va a ser un marco, y sobre ese marco vamos a trabajar con este, no sé si se ve. Vamos a lograr con esta media luna, me lo vamos a ir poniendo así, para darle un marco nada más a la vaina, a la cara central de la vaina, y el futuro dueño va a grabar en ella lo que él quiera. Yo no lo voy a hacer, bueno, va a quedar listo para grabar. Antes de pintarla, después de haber hecho esto, le vamos a pasar una pequeña lija y después la vamos a pintar, ¿no? Para trabajar con esto, previamente tenemos que humedecer un poco el cuero. Le vamos a humedecer un poquito y después vamos a empezar a trabajar. Esto se va a secar rapidísimo porque afuera están haciendo casi 40 grados, así que no voy a tener problema en que se seque. Pero siempre se moja un poco para que no sufra tanto cuando tratamos de darle la forma. Bueno, así que bueno, ahora vamos a hacerlo.
verdad que ha sido un placer terminarlo, hacerlo, estudiar historia, un Pugio con toda la exactitud histórica que se puede tener, basado en excavaciones arqueológicas y en modelos que están en diferentes museos del mundo. Pugio romano. Una vaina también con exactitud histórica. Bueno amigos, espero les haya gustado. Vamos a acercar. Esto es importante, ¿eh? No se sale. Tomo la punta. Bueno amigos, espero les haya gustado. Vamos, el pomo. No sé.